Comenzamos este módulo 1.2. Se titula El ser humano es capaz de encontrarse con Dios. Quiero motivarles a ustedes ahora para que se hagan estas preguntas. ¿De qué has sido capaz de hacer en esta cuarentena? Escríbelo en tu cuaderno. Y una segunda pregunta. ¿Has sido capaz de escuchar a Dios cuando te habla? También escríbelo en tu cuaderno de catequesis. Y después de responder estas dos preguntas como motivación a este módulo, entonces ahora sí vamos a la diapositiva donde hay una pregunta que dice ¿por qué buscamos a Dios? Podemos decir, porque Dios ha puesto en mi corazón una semilla de inquietud para encontrarme con Él. También podemos decir porque tenemos un afán por la verdad y la felicidad. Una santa de la iglesia llamada Edith Stein decía una frase que nos va a servir muchísimo en la formación de este módulo. Quien busca la verdad busca a Dios, sea o no consciente de ello. Fíjate en este momento en la imagen, en el icono que encontramos ahí donde aparece un personaje en medio de dos, un angelito y un diablito. ¿Qué te puede decir esa imagen? ¿Qué podría corresponder a esa imagen? ¿A ti qué te diría? Con la razón podemos conocer a Dios porque estamos abiertos a la verdad, al bien y a la belleza. La conciencia nos impulsa a Dios. El bien y el mal está en nuestro camino. ¿Por qué buscamos a Dios? Algunas personas por cobardía y otras porque no quieren conocer a Dios terminan alejándose de Él y buscando otros dioses. Dios no es un concepto. Para referirnos a Él utilizamos imágenes imperfectas y representaciones limitadas. Ahora mira esas tres imágenes que aparecen ahí. A la izquierda aparece la imagen del corazón de Jesús. En el centro encontramos a un señor o alguien postrándose ante una cruz que es reflejada por una luz al fondo. Y a la derecha encontramos lo que muchas veces hemos visto, a Jesús crucificado. Esas tres imágenes te van a servir muchísimo para que ahora a la derecha encontremos la lectura de los Hechos de los Apóstoles. Busca en tu Biblia, capítulo 17, versículo 27 al 28. Así dice el texto. Con el fin de que buscasen a la divinidad para ver si a tientas la buscaban y la hallaban. Pero no pensemos que se encuentra lejos de cada uno de nosotros, pues en él vivimos, nos movemos y existimos. Este texto, ¿qué nos quiere decir entonces? Que las imágenes que hemos visto del corazón de Jesús, de la persona postrada ante la cruz y de Jesús de Jesús crucificado, pues tiene que ver precisamente con ciertas imágenes, símbolos, signos, íconos que nos ayudan a acercarnos un poco a lo que es Dios. Dios no es esas imágenes. Pero esas imágenes nos ayudan a representar un poco de quién puede ser Dios, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Son representaciones imperfectas, recuerden eso, son representaciones de Dios imperfectas, que van a nuestra imperfección de la razón, que van a la imperfección de nuestro conocimiento. Pasando a la siguiente diapositiva, entonces, nos puede ayudar el libro del Éxodo capítulo 20, versículo 4 al 5. Abran sus Biblias. Haga el esfuerzo por encontrar ese texto bíblico. ¿Qué dice Éxodo 20, 4 al 5? No te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra.
No te postrarás ante ellas, ni le darás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Ese texto del libro del Éxodo relaciona lo que dice la palabra de Dios con las imágenes que encontramos en esta diapositiva. La de la izquierda son esculturas de la antigüedad, son esculturas mesopotámicas, propiamente de la cultura persa. La de la derecha es una escultura de la cultura egipcia. Fíjense que ambas esculturas tienen alas. Para la cultura antigua de esa época, las representaciones humanas con alas significan divinidad. Algo parecido hacían en las culturas mesopotámicas en la época de Moisés, cuando se escribió ese texto del libro del Éxodo capítulo 20, versículo 4 al 5. Y también había mucha influencia de Egipto. Por tanto, cuando Moisés escribe este texto, se refiere a estas imágenes, porque ellas desviaban precisamente de la verdadera adoración de Dios. Y entonces nos convertíamos en idólatras. Por eso Moisés insistía al pueblo que caminaba por el desierto y en lo sucesivo en la historia: no te postrarás ante esas imágenes, no le darás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Por tanto, ese mandato no se refiere a las imágenes nuestras. Entonces veamos, ¿qué podemos aprender? Primero, el conocimiento de Dios se hace por inspiración y por la razón. Aprender de Dios leyendo y escribiendo. Aprender de Dios con la oración diaria para escucharlo y para crecer en la fe. Segundo, la conciencia nos permite a través de la verdad, el bien y la belleza, encontrarnos con Él, encontrarnos con Dios. Tercero, negamos a Dios porque queremos, por cobardía y por ignorancia. Cuarto, las imágenes de Dios son imperfectas y las representaciones limitadas. Por tanto, lo que dice el Antiguo Testamento en el libro del Éxodo no se refiere a las representaciones que tenemos actualmente de Dios. En la antigüedad se hablaba de otras imágenes o representaciones idolátricas. Quinto, Dios, Jesús, la Virgen y los santos no son representaciones idolátricas. Ninguno de ellos tienen alas, solamente los ángeles. Cuando vemos imágenes de ángeles, íconos de ángeles, dibujos de ángeles que tienen alas, eso sí se refieren a representaciones divinas. Pasamos a la siguiente diapositiva y es donde vamos a aprender. Dios quiere ser conocido. ¿Cómo lo hace? Aparece abajo una palabrita que dice revelándose, con V, revelándose, que es muy distinto a la palabra revelándose con B grande. Entonces vamos a ver un poquito sobre la revelación de Dios. Y en este icono vemos cómo Dios sale al encuentro del hombre, la revelación. Fíjate bien quién está en la mitad, quién está arriba, quién está abajo, el planeta Tierra, y una palabrita que sobresale allá que dice Tabor. ¿Qué te podrá decir este icono? Hablemos de la revelación. En la siguiente diapositiva vemos la revelación es la manifestación de Dios al hombre. Viene del latín revelare, que significa quitar el velo que oculta algo, descubrir una realidad que ha permanecido oculta. Entonces, la naturaleza de la revelación la encontramos en que Dios le habla a los seres humanos. Por su palabra hecha carne se da a conocer. Habla a los patriarcas, a los profetas, a Israel. Por medio de Jesucristo a los apóstoles y a la iglesia. Y Dios, a través de la iglesia, nos habla a nosotros. Dios quiere que los seres humanos nos introduzcamos en la comunión de amor que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Volvamos a la Biblia. Tomemos el Nuevo Testamento en la Biblia.
la carta a los Hebreos. Busquen ustedes allá, finalizando la Biblia casi aparece la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 1 al 2. Dice así el texto: muchas veces y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por su Hijo, a quien instituyó heredero de todo. Este texto bíblico de la carta a los Hebreos tiene que ver mucho con lo que es la revelación de Dios. Mírala, léela otra vez y compara lo que significa revelación y lo que es la naturaleza de la revelación. Vamos a la siguiente diapositiva. Dios se ha revelado. ¿Cómo se ha revelado? Tenemos entonces dos columnas. Dios se ha revelado en el Antiguo Testamento y Dios se ha revelado en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, ¿qué es el Antiguo Testamento? Es la presencia de Dios que ha hecho el universo por amor y es fiel al ser humano, incluso cuando este ser se separa de su amor por preferir el pecado. Encontramos en el Antiguo Testamento personas sobresalientes, no son las únicas, pero son sobresalientes. Noé, Abraham, los patriarcas, Moisés, reyes y profetas. También algunas mujeres. Desen ustedes cuenta que hay mujeres que sobresalieron también en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Miriam, que es María, la hermana de Moisés. Sara, la esposa de Abraham. Judith, una gran mujer valiente. Ruth, la moabita, que es la bisabuela del rey David. Y Esther, la reina Esther, que sobresale también en la historia judía. En el Nuevo Testamento encontramos que es la continuidad de la manifestación de Dios en su amor, pero en carne humana por su Hijo Jesucristo, y que no quiere que nadie se condene ni se pierda. Así nos lo atestigua Lucas 15, versículo 7 y versículo 10. ¿Por qué está en amarillo Hijo Jesucristo? Porque es la persona central de la historia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Al lado de Jesús, de el Hijo Jesucristo, caminaron los apóstoles. Recuerden ustedes que los apóstoles fueron 12. Los discípulos, aparecen separados los apóstoles, porque los discípulos era otro círculo de personas, poquitas. Estaban hombres y mujeres que seguían a Jesús. María, madre de Jesús. María Magdalena. Y también aparece la iglesia como comunidad que nace, fruto del misterio de Cristo en su muerte y en su resurrección. Muy bien, niños y jóvenes, hasta aquí hemos terminado este módulo de esta catequesis. Quiero invitarles para que profundicemos en esta manera como Dios se ha manifestado a nosotros, como Dios se ha revelado. Cuéntanos, a través de tu catequista, cómo has vivido esta sesión, este aprendizaje de Dios. Hay que conocer más a Dios antes de tomar actitudes negativas, antes de desviarnos del camino de Él. Cierra tus ojitos en este momento. Déjate llevar por la música. Dios se ha revelado a nosotros. Dios se ha revelado también a nuestro papá, a nuestra mamá, a nuestros abuelos. Dios se ha revelado en la historia de nuestra familia. Por eso vale la pena ir pensando en hacer un árbol cronológico. Y seguramente si tuviéramos a la mano la presencia de nuestros ancestros, nos contarían también cómo Dios se ha revelado a ellos. Terminemos esta sesión. No olvides contactarte con tu catequista. Tu catequista te dará las indicaciones para hacer el taller. Y nos vemos en la próxima sesión, en el próximo módulo.
Y yo te bendigo abundantemente en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Amén. La Santísima Virgen te acompañe también. Nos vemos en la próxima sesión.